Bien, vamos a comenzar en orden de arriba hacia abajo de las piezas o de las piezas que tenemos de este motor, de esta máquina D400E Serie 2. Primero tenemos 6 drivers, 3 retornos, y notamos que esto son los solenoides de retardador del motor. Esto se asemeja mucho a los solenoides que nosotros teníamos en el curso de hidráulica, así que probablemente yo pienso que son los inyectores de combustible de los motores. Luego tenemos el sensor de sincronización de alta velocidad. El sensor de sincronización de alta velocidad no es más que un sensor que mide la velocidad a la que gira el eje de salida hacia la caja de cambios. Entonces es un sensor de posición vendría a ser, ¿no? Porque lo que va a hacer es que probablemente va a medir un pequeño eje dentado y este va a transmitir pues las RPM a la que este está trabajando. Y estos sensores pues no requieren de alimentación externa según el manual de CAT, ya que trabajan con corriente alterna. Vendrían a ser sensores pasivos. Luego de eso tenemos el sensor de tiempo y velocidad de arranque. Yo me supongo que esto pues es como dice el sensor de velocidad de arranque, vendría a ser como el sensor de posición que se tiene en el acelerador. Entonces esto nos está diciendo las RPM de arranque que tenemos. Debe funcionar como el sensor de posición que vimos en el acelerador, donde había un pequeño avellanado y había una palanca que se accionaba mecánicamente y esto variaba la resistencia de 0 a 100%. Luego de esto tenemos el sensor de temperatura del refrigerante. Esto ya lo hemos visto antes. El sensor de temperatura es un termorresistor que lo que va a hacer es que va a variar su resistencia. Yo creo que en este caso debe ser un sensor NTC. Debe ser un sensor NTC, ya que supongo que en los trabajos de altura es muy probable de que el combustible se llegue a congelar y debe tener algunos calentadores. Entonces estos deben estar evitando de que la temperatura baje mucho. Y como ya vimos en la teoría, los sensores PTC solamente se utilizan en lugares donde se trabaja a temperaturas muy altas. Y no creo que sea el caso del sensor de combustible. Así que yo creo que debe ser un sensor NTC. Luego de eso tenemos el sensor de temperatura de refrigerante. El sensor de temperatura de refrigerante pues funciona igual que el sensor de temperatura del fluido. Es un termosistor pasivo que pues va variando va variando la resistencia de acuerdo a la temperatura que este tiene. Al igual que el anterior, pues es un NTC, ya que este tampoco trabaja a temperaturas muy altas y es pasivo.
trabajan ambos con un voltaje de 5 voltios. Y también es importante saber pues el R20, ¿no? Que es la mayor resistencia que tiene cuando este sensor está en frío. Luego de esto tenemos el sensor de temperatura de entrada de aire. Es sabido de que el aire tiene que estar caliente para que pueda entrar más y haya más aire dentro del pistón al momento de hacer la combustión. Entonces yo también pienso que este debe ser un sensor NTC con un pequeño termosistor ahí, que de hecho ya lo vimos en taller. Y este pues lo que va a hacer es que va a controlar la temperatura del aire, que se mantenga constante. Luego tenemos el sensor de presión atmosférica, que esto es muy importante porque las máquinas trabajan a distintas alturas y eso afecta directamente el rendimiento del motor muchas veces. El sensor de presión de atmosférica, pues ya lo vimos, es un sensor que mide la presión externa y como este se va comprimiendo, pues la resistencia va variando y también el voltaje que devuelve la señal varía. Y a cada valor de voltaje ya está asignado una presión establecida. Así funciona. Y por último tenemos el sensor de presión. Por último tenemos el sensor de presión de salida del turbo. Pues viene a ser el mismo funcionamiento del sensor de presión atmosférica. Es un sensor que a medida que este va a tener como un pequeño manómetro, supongo, y a medida que este se vaya presionando, pues la resistencia va a ir variando y como esta resistencia va variando va a asignar un valor. Claro que este sensor va a trabajar a presiones más altas, ya que el turbo es así, ¿no? El turbo lo que hace es aumentar la presión del ingreso de oxígeno al motor. Por último tenemos el sensor de presión del motor. Como ya dijimos antes, en una pregunta anterior, el sensor de presión de aceite del motor, pues lo que hace es medir la presión a la que está trabajando el aceite dentro del motor. Esto es muy importante porque esto nos puede indicar si tenemos, por ejemplo, fallas en la bomba, si los filtros están en mal estado o de repente pues tenemos un sensor en mal estado, ¿no? El ingreso donde mide la presión se ha obstruido por alguna partícula o un aceite que no hemos debido utilizar, no era el correcto. Y pues nos prende esta lucecita en el tablero y nos indica que tenemos que revisar. Y por último tenemos el SM en la parte de arriba. Sí, eso sería todo.